versículo 4 al 6. ¿Qué dice la Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4? Dice: sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor a vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta noche la palabra del Señor. Entonces, tratando de ilustrar este pasaje bíblico, en algún libro encuentro la historia de un líder musulmán que, llegando a su casa, ahora está muy sorprendido que en la sala de su casa esté Matthews, el evangelista cristiano, y estaba allí este hombre en la sala de la casa de este líder musulmán, comiendo con la familia del líder musulmán. Y la razón por la cual está sorprendido este hombre es porque días atrás había él pagado una alta suma de dinero para mandar matar a este evangelista. Y entonces, sorprendido, le grita: ¿qué está sucediendo aquí? ¿Por qué este hombre infiel, este enemigo de Alá, está en mi casa? Y entonces la nuera comienza a explicarle, diciéndole: pues es que lo invité a mi casa porque pues él oró por su hijo, por mi esposo, impuso sus manos sobre él y Jesús lo sanó. Y entonces el hijo también comienza a explicarle: papá, mira, yo sentí en forma sobrenatural y poderosa como la enfermedad salía de mi cuerpo. Hace 18 años, todos los segundos de esos 18 años estuve sintiendo dolor profundo. Hace cuantos meses no podía levantarme de mi cama y experimenté el poder de Dios cuando este hombre colocó sus manos sobre mí y oró. Y de esa manera es que por esa razón lo hemos invitado a nuestra casa para que nos hable más acerca de Jesús, el Salvador, el Sanador, el Libertador. Y entonces el hombre, pues ya un poco menos enojado, siente un poquito de alivio al saber que su hijo está mejor, y entonces se vuelve ya no un enemigo de los cristianos, y aunque no recibe exactamente el mensaje de la salvación para él, se vuelve en un aliado de ellos y evita que muchas personas sean perseguidas y sean torturadas, porque eso es lo que hace el islamismo con las personas que no se adhieren a su religión. Los persigue, los encarcela, los tortura y los mata, los desaparece. Y entonces, en ese ambiente de dificultad, el milagro que Dios hace a favor de este hombre que está hace 18 años enfermo es lo que hace posible que ellos se conviertan a Jesús, renunciando a una religión de terror, de muerte, de miedo. Y yo no sé si usted se convertiría a Cristo a pesar de que sabe que si se convierte a Cristo lo van a estar persiguiendo, le van a estar arruinando su vida en toda la forma que puedan. Y es una forma de decir que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo se manifiesta en señales, en prodigios, en milagros, y entonces ni modo de que la gente se resista ante la persecución. Van a soportarla, estarían dispuestos a soportarla, y entonces esta es la experiencia que han sufrido las personas que viven allí en Tesalónica. Han tenido tribulación. Para el entonces que se escribe en las cartas de los apóstoles, ser cristiano era un gran delito político, porque
cada emperador de la época se hacía llamar Dios, el Señor. Y entonces entraba la gente en conflicto, porque el emperador decía, yo soy el Señor, soy el Kyrios. Y entonces los cristianos que decían, Jesucristo es el Señor, no el emperador. Y entonces rehusaban dar honor al emperador, al Dios del momento, y estaban dispuestos a morir porque tenían una convicción profunda del poder de Dios, porque habían experimentado sus milagros, sus señales, sus prodigios. Así que miramos algunos versículos, los vamos a repasar un poquito, pero vamos a enfatizar este punto de que somos, de que el poder del Espíritu Santo es lo que hace posible que nosotros tengamos experiencias más que ideológicas, más que conceptos abstractos, experiencias del poder de Dios, porque nos sanó, porque nos hizo provisión sobrenatural, porque el milagro que usted puede contar es la evidencia de que Cristo y el Espíritu Santo son el poder y la verdad de Dios. Así que, mirando este versículo, estos pasajes bíblicos, entonces encontramos ahí, pues que somos la idea de Dios. Dios tiene buenas ideas, ¿cierto? Amén. ¿Dicen amén? Dios tiene buenas ideas, porque usted es la idea de Dios. Primero Dios concibió su vida en una idea, pero luego que traza ese diseño, luego lo lleva a cabo. Entonces eres muy amado por Dios, porque Dios tiene buenas ideas y Dios ama lo que es suyo. Así que el versículo está diciendo que inicialmente está diciendo, somos la idea de Dios. Bueno, leímos en la Reina Valera el versículo, pero ahora estoy tomando otra versión, analizando ese mismo versículo y intentando encontrar para nosotros hoy una respuesta a nuestro problema, una solución a nuestro dilema. Así que comencemos por saber que somos moldeados en Cristo. Dice la Biblia en Efesios 1:5 dice que Él es el arquitecto de nuestro diseño, y en el versículo 2:10 dice que somos diseñados según su proyecto y que Él nos moldeó y formó en Cristo, y que somos entonces su obra maestra, somos su poema. Y con esto estamos diciendo que no puede haber en su conciencia un pensamiento de acusación, de inferioridad, de poquedad, sino que realmente somos un tesoro para Dios. En segundo lugar dice que nació en nosotros, en ese caso nació en los tesalonicenses la verdad de Dios. Así que cuando dice que nació, está indicando que Él es la causa de nuestro ser, y esa palabra que implica allí en el griego, que nació en mí, implica también llegar a ser. Nosotros no estamos intentando llegar a ser salvos, Él ya nos dio salvación. No estamos intentando escalar una posición de perfección, de santidad, porque la Biblia dice que en Cristo ya estamos perfectos. Entonces nació en nosotros esa causa. Y cuando habla de nacimiento, nos recuerda entonces lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. En la versión del espejo dice: todo aquel que reconoce su asociación con Cristo, convencido que Él es su vida original y que su nombre lo define, en ellos Él apoya el hecho que son realmente sus hijos, nacidos de Él. Él certifica la legitimidad de su linaje. Estos son aquellos que descubren su origen en Dios más allá de su concepción natural. El hombre comenzó en Dios. No somos invención de nuestros padres. Esta parte física sí es parte invención de nuestros papás. Realmente ellos no inventaron una mano, no inventaron un ojo, no inventaron un cerebro, no inventaron un corazón. Simplemente ellos estaban en su tarea de complacerse mutuamente, y entonces igualmente fuimos engendrados físicamente, pero nosotros somos más que cuerpo, somos espíritu, que tenemos alma, y entonces vivimos en nuestro cuerpo, pero realmente somos invención de Dios, somos espíritu, y lo que está diciendo es que los que son hijos de Dios son aquellos que reconocen que son uno con Cristo. Usted no está como
oasis aislado allá, separado de un mundo en un desierto, no. Somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. Nacimos de Él. Así que Jesús le enfatiza esto a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le reitera, el que no nace de nuevo por el Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, lo encontramos ahí en Juan capítulo 3, del 3 al 8, podemos leerlo, ¿verdad? Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Estaba pensando solamente en lo físico, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces reitera que somos Espíritu, que somos nacidos del Espíritu Santo y que somos Espíritu, como también lo estamos enfatizando en Juan capítulo 1, versículo 12. Somos Espíritu, dependemos de Él, nacemos de Él y somos Espíritu y por eso somos uno con Él. Y interesante también es que en Juan capítulo 3, ¿qué le llama la atención a Nicodemo y al punto que le lleva a buscar a Jesús de noche? Está cautivado ¿por qué? Por las señales y los milagros que hace Jesús. Así que comienza su diálogo con Jesús diciéndole, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué estaba viendo Nicodemo en Jesús? El poder del Espíritu Santo sobre Jesús para llevar a cabo los milagros y las señales. ¿Será que Jesús en estos tiempos no sana a las personas enfermas? ¿Será que en estos tiempos Jesús no protege con su preciosa sangre a los que piden auxilio y protección? ¿Será que Jesús no puede hablar audiblemente como lo registra la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cómo Dios habla en forma audible y en diferentes formas? ¿Qué dicen ustedes? En otras palabras, estamos diciendo que el poder de Dios hace que las personas vengan a conocer de Cristo. Y entonces, en esta noche podemos mirar, traerle a Dios la necesidad y decirle, Señor, esta es mi situación difícil. Yo creo en el poder tuyo. Yo creo en el poder de tus milagros. Creo que tú todavía resucitas a los muertos. Creo que todavía tú estás en el trabajo de dar pan al que no tiene y clama a Dios por un milagro de provisión. Dios es un Dios todopoderoso. Así que el apóstol está diciendo aquí en la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, acerca del poder de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo? Dice que en el versículo, cuando leamos una vez más en la Valera, dice, sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿El evangelio son palabras? Sí, son palabras, pero no es lo único. Entonces, ¿qué es lo que también hay? Dice poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Así que el evangelio es más que teología. Me refiero a teología de información. Los templos cristianos actualmente en su mayoría están llenos de personas que dan información y la gente está ahí sentada escuchando la información, pero en sus casas los hijos están en drogas, pero en sus casas las personas están en unas prácticas sexuales que no son acordes con el plan de Dios. Las personas están en sus casas viviendo en contienda, en división. Entonces no se nota el poder de Dios en transformar a las personas, pero la gente tiene bastante información teológica y discuten entonces en las redes sociales y entonces cada uno alega tener la verdadera doctrina y señala al otro de hereje y todo el mundo se excomulga con el otro
y menos mal están a la distancia en Facebook, si no pues seguramente que habría golpes, heridas y tal vez muertos. Y así es lo que en la ilustración anterior estamos hablando como este musulmán había mandado matar al cristiano, al evangelista, porque la religión genera odio, la religión falsa genera odio, genera contienda y genera muerte. Y eso es cuando las personas tienen religión, pero y tienen teología, pero no tienen a Cristo realmente y con evidencia de poder y de milagros para confirmar que no es un asunto de ideas, sino de hechos. Hace pocos años había una guerra muy fuerte entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. ¿Algunos se acuerdan de esa guerra? Era entre cristianos católicos y cristianos protestantes. Los unos alegando la verdad, los otros también, y era una guerra literal entre dos países a causa de la religión. Tenían teología, tenían información de su y de Cristo, y alegaban tener al mismo verdadero Cristo, pero simplemente sus vidas mismas, carentes de milagros, carentes de evidencia del poder de Dios, estaban poniéndolos en guerra y así manifestando que ninguno de los dos estaba realmente sirviendo a Dios el Todopoderoso. Así que, ¿qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, del 5 al 6? Él está allí tratando con filósofos, con gente que sabe letras, con gente que es poeta, con gente que sabe de historia, y entonces están allí en el Areópago discutiendo con los epicúreos y con los estoicos. Estas dos corrientes filosóficas eran las principales filosofías y éticas de la época. La gente puede tener ética y no ser de Dios. Gente honesta, no le quita un centavo a nadie, dice siempre la verdad y se manifiestan siempre amoroso con su prójimo, porque es lo que la ética les enseñó, pero no son cristianos. Algunos son ateos, muchos de ellos no tienen nada que ver con Cristo, pero esta gente también discutían de ética, discutían de filosofía, y entonces Pablo va allí a la cuna de los sabios, pero él dice, ¿qué dice 1 Corintios 2, del 5 al 6, por favor? ¿Alguien que lo puede leer o se acuerda que dice? Dice más o menos, dice, porque yo estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, y no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. No vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Pablo no era tan elocuente. No podía meterse allí entre esa gente muy profesional en las palabras y muy aguerrida en la forma de hablar para convencer. Él era torpe de palabras, dice él mismo, pero vino a orar por los enfermos. ¿Y qué pasó con los enfermos? Se sanaron. Vino sobre los corintios y oró por ellos y recibieron el poder del Espíritu Santo, y entonces hablaban lenguas más que ninguna otra iglesia, tenían los dones del Espíritu Santo en funcionamiento, y entonces esa era una demostración del poder de Dios. Estamos hablando entonces que el poder de Dios es lo que convence a la gente para la salvación. En el tiempo del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿qué fue lo que convenció a 3,000 personas? Un milagro, porque a esas personas que estaban allí reunidas en Jerusalén por el motivo de la fiesta de la Pascua, pues venían a celebrar su rito y de acuerdo a la tradición, pero encuentran a unas personas iletradas hablando en su idioma, el idioma de otras naciones, y nunca lo habían estudiado. De forma sobrenatural el Espíritu Santo se manifiesta y ellos entonces vienen a recibir el mejor regalo porque escucharon el mensaje del regalo a través de una persona que no sabía su idioma. Un milagro, algo sobrenatural. Entonces, ¿qué necesitamos hoy? ¿Qué necesitamos hoy? Que Dios nos dé una mente sobrenatural, que nos acostumbremos a pensar en forma sobrenatural. Que si usted dice, no tengo hoy para comprar los zapatos de mi hijo y tiene que ir al colegio con zapatos, Señor, pero no es problema para ti. Entonces tú vas a enviar a alguien con un
par de zapatos en forma sobrenatural, porque yo no tengo el dinero, tú vas a proveer en forma sobrenatural, pero para tener problemas, Señor, vengo a ti porque tú eres mi proveedor, porque tú eres padre de huérfanos y protector de viudas, y de esa manera comenzar a ver que no es una simple teoría de la religión cristiana evangélica, sino que es simplemente un Dios práctico que responde a necesidades prácticas para aquellos que creen en Él y por lo tanto le invocan de corazón. Entonces somos idea de Dios. Somos idea de Dios. El apóstol está hablando en Tesalonicenses, dice: entendí que soy idea de Dios. El Evangelio nació en mí como mucho más que un mero razonamiento intelectual. Encontré un sólido testimonio del poder del Espíritu Santo. ¿Tienes testimonio de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en su vida? Seguramente que nos contaría historias. Y terminamos aquí en una vigilia bien interesante, escuchando milagros de lo que Dios ha hecho en su vida. Ciertamente que sus milagros son mucho más que conceptos filosóficos o pensamientos teológicos. Y yo quisiera mirar cuántos no han experimentado algún milagro de parte de Dios. Todos han experimentado un milagro de parte de Dios. Bueno, pero sigamos buscando, anhelando esos milagros de Dios, porque Dios es un Dios práctico, ¿verdad? Vamos a mirar los siguientes versículos entonces. Así que dice que no solamente que escuchamos la palabra de Dios, que nos trajo la noticia de que somos uno con Cristo. El mensaje de la salvación consiste no solamente en saber que el castigo de mis pecados fue quitado porque Jesús tomó mi castigo. No solamente es el Evangelio la noticia buena de saber que no voy al infierno, que voy al cielo. La noticia completa es saber que soy uno con Cristo, que soy uno con Él. El Dios sublime se hizo hombre para hacer que el hombre sea uno con Dios. Véase siempre uno con Cristo Jesús. Cuando fueron completamente impregnados con la buena nueva. Imprégnese de esa buena nueva. Impregne su mente, que usted no pueda hablar otra cosa más. La gente a veces se preocupa de decir: tengo que escuchar noticias, porque entonces ¿qué comento yo con la gente? Tengo que escuchar de deportes, porque entonces la gente habla de deportes y yo voy a quedar en ridículo si no puedo hablar con ellos de esas cosas. No necesita saber de finanzas en forma profunda, no necesita saber de los temas de política en forma profunda, necesita saber en forma profunda acerca de la palabra de Dios, al punto que la palabra le impregna, y así de esa manera puede decir realmente algo bueno en su boca para que la gente se edifique. Él dice, cuando fueron completamente impregnados con la buena nueva, al abrazar la palabra como propia, aún en medio de una gran contradicción, la semejanza reflejada del Señor, evidenciada en nosotros, fue encendida con el gozo del Espíritu Santo. Está aquí hablando del poder del Espíritu Santo que trae la palabra y nos la revela, pero que también genera gozo en nuestro corazón. Las personas sin Cristo en su juventud están buscando cada fin de semana dónde es la fiesta, dónde están celebrando el cumpleaños, dónde están celebrando el matrimonio, para ir allí a bailar, a gozar de la vida, porque ellos están buscando algo que los llene. Y termina la fiesta y vuelven a su vacío existencial, a su depresión, a su angustia, a su aburrimiento, y entonces esperando al otro fin de semana donde es la otra fiesta, porque están sin el gozo del Espíritu Santo. Pero una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón, a pesar de las contradicciones, a pesar de las contiendas, de la persecución, a pesar de las aflicciones que le cause el ser de Cristo, esas aflicciones generan aún así gozo. Y entonces cuando Cristo dice: gócense cuando por mi causa les persiguen y les afrentan. Las aflicciones externas no pueden quitarnos el gozo. La pregunta es: ¿tienes gozo del Espíritu Santo? Amén. ¿Tienes gozo del Espíritu Santo? ¿Tienes gozo de hablar de las buenas nuevas de salvación? Porque ese gozo y ese entusiasmo del amor por mí me lleva a hablar a otro diciéndole: ese amor no solamente es por mí, también Dios te ama, y no porque hagas cosas buenas, y no porque hayas hecho cosas buenas, sino simplemente Dios es amor, y Él quiere por eso rescatarte de ese mundo en que estás, de dificultad, de pecado, de condenación. Pero el gozo de Dios fluye en el corazón de las personas, fluye en el corazón, y esto lleva a la adoración, a la alabanza, a la exaltación a Dios.
Entonces, estamos hablando de que la palabra de Dios nos tiene que impregnar. ¿Cuál es la palabra de Dios? El mensaje de que somos uno con Él, de que Él nos ve en completa inocencia, de que Él nos ve en completa perfección, y la Biblia dice, en Él estamos completos en Dios. Vamos a mirar el siguiente versículo bíblico, y seguramente que vamos a hablar. Bueno, ya lo leímos, pero leamos una vez más. Esta palabra me encanta, me fascina. Ayúdenme a leerla, por favor. ¿Qué dice? A la una, a las dos y a las tres. Todo aquel que reconoce su asociación con Cristo, convencido que Él es su vida original, en ellos Él apoya el hecho que son realmente sus hijos, nacidos de Él. Él certifica la legitimidad de su linaje. Estos son aquellos que descubren su origen en Dios más allá de su concepción natural. El hombre comenzó en Dios. No somos invención de nuestros padres, somos espíritu, somos uno con Cristo. Y los que son uno con Cristo, a ellos Dios le llama hijos de Dios. Claro, somos uno con Cristo, Cristo es el Hijo, entonces obviamente somos hijos de Dios. Vamos a mirar más versículos, y en esta noche es tiempo de reclamar de Dios un milagro. Y así como aquel joven hijo de este musulmán, líder de la religión musulmana, recibió un milagro de sanidad, seguramente esta noche el Espíritu Santo está anhelando que usted le pida por ese milagro y que lo crea, y entonces lo vamos a recibir. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Que todos somos participantes de la misma herencia. ¿Todos con quién? Los judíos y los no judíos. Somos parte del mismo cuerpo, el mismo en Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Piensen en esto. La Biblia lo dice un poquito más atrás en Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice que Cristo fue resucitado por el poder de Dios. Dios tiene poder, y en el contexto está hablando Pablo de que él está orando por la iglesia de Éfeso, para que los cristianos de Éfeso entiendan el gran poder de Dios, el sublime poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios. Con ese poder de Dios, Él resucitó a Cristo de los muertos y lo puso sobre principados, potestades y gobernadores, y que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y que siendo Cristo la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿quién gobierna sobre principados y potestades? ¿Solo Cristo? ¿O usted con Cristo? Nosotros con Cristo. Porque somos su cuerpo. Y ese versículo me impresiona mucho. Y necesitamos también orar, porque lo sabemos en la teoría, pero necesitamos entender que tenemos, por eso Cristo dijo, les doy poder, autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre los demonios, y los pueden echar fuera en el nombre de Jesús. Cuando usted entienda que usted es uno con Cristo, la autoridad de Cristo que está en usted, con esa autoridad dice: demonio, te vas de esta persona en el nombre de Jesús. Demonio, deja de atormentar la mente de mi hijo, de mi sobrino, de mi suegra. Y usted ora con efectividad y luego les predica de la salvación, porque su mente ya está despejada, porque usted le ordenó a ese espíritu inmundo que dejara la mente de esa persona para que la persona pueda tener lucidez mental y entender el mensaje de la salvación, o con esa autoridad decirle a la enfermedad o al muerto: levántate en el nombre de Jesús. Y entonces, así que eso es bastante sencillo entender que si somos uno con Cristo, Él es la cabeza, somos el cuerpo, entonces podemos ejercer esa autoridad en fe. Pedro está yendo a la oración a las 3 de la tarde en el templo judío. Está un hombre allí pidiendo limosna, y entonces él dice: bueno, no traje monedas hoy, no traje billetes, no traje nequi, entonces bueno, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y comenzó el hombre a saltar alegre, regocijado, porque Dios le había sanado. ¿Qué hizo Pedro? Soltar una palabra de sanidad sobre la persona. Él no se puso a orar: Señor, ten misericordia de este hombre. Él simplemente dio una orden. Y había un hombre también, Jairo, Mateo
8:8, Lucas 7:7, habla de un hombre que le dice a Jesús: Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Este Jairo es una persona que tiene algunos esclavos, algunos siervos, y uno de ellos, el más amado por él, tal vez el más proactivo, el más laborioso, el más trabajador en la hacienda, se enferma y el hombre lo quiere, lo aprecia, y entonces se preocupa por la sanidad de su esclavo y va a Jesús y le dice: Señor, no tienes que ir a mi casa, no te molestes en ir, es lejos también, y mejor es que solamente con que diga la palabra basta para que mi siervo sea sano. Y Jesús quedó asombrado por la fe de aquel hombre que no era judío. Pero el principio es: di la palabra, di la palabra, di la palabra. Seguramente que Jairo había escuchado muchos testimonios de cómo Jesús sanaba. ¿Cómo sanaba Jesús? Declarando una palabra. Porque frente a la tumba de Lázaro, ¿qué dijo Jesús? ¡Lázaro! Y gritó fuerte: ¡Lázaro! ¡Sal de la tumba! Y salió. Al demonio le decía: sal de esa persona, y salía del demonio. Él daba una palabra. ¿Y usted qué tiene que hacer? Dar una palabra. Este lunes pasado, 18 días, estaba aquí por el barrio México, en una miscelánea, hablando con una persona ahí de cristiano. Entró una chica jovencita del colegio a comprar algo, y mientras le están despachando su pedido, yo le pregunto si recibe ella regalos. Y la niña se asusta diciendo: uy, ¿qué va a pasar aquí? Me están ofreciendo regalos, qué raro, una extraña que me dé regalos. No quiero regalos de esa clase. Bueno, le hablé un poquito. Ella me dijo: tengo mi mano fracturada, me duele mucho. Y le dije: la sanidad es parte del regalo, permíteme, oramos. Y le dije a la enfermera: se sana en el nombre de Jesús, huesos sólvense en el nombre de Jesús. La chica comenzó a llorar. Y bueno, oramos. Terminamos de orar, le pregunto: ¿qué sientes en tu mano? Dice: no, aquí ya no siento el dolor, se fue el dolor, Jesús me sanó. Eso es lo que hace que las personas vengan a Cristo, el poder del Espíritu Santo, el testimonio del poder del Espíritu Santo, porque somos su cuerpo. La autoridad de Él está en mi autoridad. El nombre de Cristo es mi nombre, su poder es mi poder, su autoridad es mi autoridad. Ejérzala, dé la orden, di la palabra. Cuando usted lee los evangelios, mira cómo Jesús ministró a los enfermos, cómo ministró a la gente para solucionar sus problemas. Bueno, Él es el modelo a seguir, haga lo mismo. Jesucristo dijo: mayores cosas que las que yo hago haréis vosotros, porque yo voy al Padre. ¿Estamos haciendo las cosas mayores que las que Cristo hizo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hoy le vas a hablar a su problema. No hay nada imposible para Dios. ¿Quién lo va a hacer? Como usted entiende que eres uno con Cristo, y sabe su problema, ya no le pida más a Dios que lo solucione. Háblele. Jesús dijo: háblele al monte. Jesucristo dijo: háblele al monte. Estaba con hambre, va por un lugar, encuentra un árbol, busca en ese árbol fruto y no lo encuentra. ¿Y qué dice Jesús? Nunca jamás de ti nadie coma fruto. Y entonces pasaron su camino, al otro día vuelven a pasar por ese mismo lugar, y entonces Pedro dice: Señor, asombrado dice: Señor, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Y es cuando Cristo les dice: de cierto te digo que si hablas una palabra creyendo, entonces lo que hablaste, eso es lo que va a suceder. Está en Marcos 11:22. Podemos leerlo para finalizar, y entonces va esa noche a tener un testimonio del poder de Dios. Marcos 11:22.
Marcos 11. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe, la de Dios. De cierto os digo que cualquiera, no el pastor, no el ungido, no la persona más activa en la iglesia, cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino que crees que será hecho lo que dice, lo que digas, te será hecho. Por tanto, digo que todo lo que pidáis orando, creed que ya lo, otra vez dice, crea que ya lo recibieron, y entonces os vendrá. Lo que diga te será hecho. ¿Quién lo dijo? Jesús. Cristo. Bueno, hable del monte en esta noche. ¿Cuál es su monte? ¿Cuál es su dificultad? ¿Cuál es su problema? ¿Es físico? ¿Es físico? No sé si alguien, si usted está enfermo, dígale: Señor, le voy a hablar a mi enfermedad que se vaya. Y tiene que irse, porque tengo la autoridad de Cristo en mí para que me obedezca. No tiene que entenderlo usted, porque no lo va a hacer usted. Es el Cristo que está en usted y el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera vamos a tener hoy testimonio del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Y esos milagros son los que nos afirman más que estamos en la verdad, y que la verdad es Cristo y que no es una religión. Y entonces de igual manera vamos a salir inspirados para orar por los enfermos, y entonces el Señor va a confirmar la palabra que usted diga sobre esa persona que encuentre en la calle con alguna dificultad. Bien, oremos. Cada uno hable de a su monte, cada uno hable de a su dificultad, y lo que usted diga, dice el pasaje en Marcos 11:22, lo que usted diga le será hecho, porque Dios así lo declara y porque Él así lo hizo. Recuerden una cosa: Jesús en la tierra estaba solo como hombre, porque Él se había despojado de su deidad, de su divinidad. Era tan común como nosotros, pero estaba bajo la unción del Espíritu Santo para dar testimonio del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que oremos. Cada uno le va a hablar al monte en esta noche. Cada uno levante su voz, por favor, levante su voz y ore diciendo lo que tiene que decir. A la enfermedad, diga: la enfermedad, por la llaga de Cristo yo fui sano, por la llaga de Cristo yo fui sana, por lo tanto enfermedad, ahora mismo le ordeno que se quite de mí, que se quite de mí, que se quite de mi enfermedad. Se va ahora mismo, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo, usted dice: Señor, por la llaga de Cristo yo fui sano, así que enfermedad, vete. En el nombre de Jesús se va. O si es la causante un espíritu de enfermedad, atamos ese espíritu de enfermedad, le decimos: enfermedad, espíritu de enfermedad, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Y le digo: sé sano, sé sano, sé sana. Recibe sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Pero no sé cuál sea su situación. Háblele al monte, que si usted es uno con Cristo, ese ejercicio tiene que dar resultados, porque es lo que la Biblia enseña, y así es como funciona. No es que tiene que entenderlo en su mente, simplemente Dios lo hace porque usted lo ordena en el nombre de Jesús. Háblele al monte, a ese espíritu de rebeldía en su hijo, espíritu demoníaco, te ato en el nombre de Jesús y te declaro sin poder en este joven, en esta jovencita que está inconforme en su casa, que está enojada siempre con sus papás porque tiene un concepto influenciado por un espíritu inmundo. A ese espíritu inmundo le decimos: atado está, espíritu de rebeldía. Le declaramos sin poder en el nombre de Jesús y le decimos: fuera, fuera, y no vuelva más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, esperamos de ti un milagro de provisión. Háblele al Señor, dígale: Señor, gracias por tu provisión, porque tú sostuviste a un pueblo numeroso en el desierto. No había agua, no había comida, no había vestido, y tú le diste todo eso en el desierto a unos 3,000 personas por 40 años. Señor, tú eres un Dios de provisión sobrenatural. Señor, ayúdame a entender que no puedo depender de lo que yo me gano por mi trabajo en la empresa o por mi propia cuenta. Señor, dependo de tus finanzas sobrenaturales, Señor. Y háblele al monte, dígale: Señor, gracias por la provisión, gracias por necesito tanto dinero. Si necesito tantos millones, dígale: Señor, necesito tantos millones de pesos para
en forma sobrenatural. No lo puedo conseguir en mi fuerza. No quiero ir al banco a tomar un crédito. Señor, tú eres mi provisión. Señor, gracias por tu provisión. Pero háblele al monte, háblele al monte, háblele al monte, háblele al monte, háblele al monte en el nombre de Jesús. Háblele al monte en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres nuestro Salvador. Tú eres el que tienes el poder. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias. Señores, estos tesalonicenses habían visto poder de ti y a pesar de la aflicción mantuvieron su fe en ti porque tú eres un Dios sobrenatural, Señor. Estos son los argumentos que nos convencen para estar en ti, Espíritu Santo. Por eso en esta noche, Señor, declaramos tu gloria y tu poder sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo que esta noche usted va a